5 historias de terror de migrantes en la frontera. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 5 historias de terror de migrantes en la frontera. El desierto de Sonora es uno de los lugares más absolutamente inhóspitos y mortalmente peligrosos del planeta entero. Temperaturas que superan fácilmente los 50 grados centígrados durante las horas más calurosas del día. Calor que puede matar a una persona en cuestión de horas si no tiene agua suficiente. Frío que literalmente hiela los huesos hasta la médula durante las noches del desierto, cuando las temperaturas caen dramáticamente hasta cerca de 0 grados. Kilómetros interminables de arena fina que entra en los ojos y pulmones, rocas afiladas que cortan las manos y pies, y matorrales espinosos que rasgan la ropa y la piel, sin agua potable ni refugio natural de ningún tipo. Serpientes venenosas de cascabel que se esconden bajo las rocas esperando pisar descuidado. Escorpiones cuyas picaduras pueden causar dolor insoportable y en algunos casos muerte. Y depredadores naturales como coyotes y pumas que acechan en la oscuridad de la noche buscando presas débiles y vulnerables. Cada año sin falta, miles y miles de personas desesperadas intentan cruzar este desierto absolutamente mortal en búsqueda angustiosa de una vida mejor, más segura, más próspera al otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos. Llevan mochilas pesadas cargadas con agua embotellada que nunca jamás es suficiente sin importar cuánta lleven. Mapas impresos de internet o dibujados a mano que a menudo los llevan por rutas completamente equivocadas hacia callejones sin salida mortales. Esperanza pura y desesperada en sus corazones que se desvanece gradualmente con cada paso doloroso bajo el sol absolutamente implacable del desierto. Muchos, demasiados, no lo logran ni siquiera cerca. Los cuerpos sin vida son encontrados meses o incluso años después por patrullas fronterizas o excursionistas casuales, momificados completamente por el calor extremo del desierto hasta que parecen casi irreconocibles como humanos. Otros cuerpos nunca son encontrados jamás, tragados completamente por la arena inmensa, como si nunca hubieran existido en absoluto, como si nunca hubieran tenido nombres ni familias que los amaran. Las autoridades oficiales dicen que es deshidratación severa, exposición extrema a los elementos, accidentes desafortunados con el terreno peligroso, causas naturales y comprensibles de muerte en ambiente tan hostil. Pero algunos de los que sobreviven el cruce imposible cuentan historias completamente diferentes y perturbadoras. Historias que hablan con voces temblorosas de cosas inexplicables que encontraron en la oscuridad profunda del desierto durante las noches. Cosas que definitivamente no eran animales conocidos ni humanos normales. Esta noche les presentamos 5 relatos verdaderos y documentados de migrantes que cruzaron el desierto inhóspito y las montañas traicioneras en su camino peligroso hacia el norte, buscando una vida mejor.
5 historias absolutamente aterradoras de encuentros directos con lo imposible, lo inexplicable, lo sobrenatural en la frontera mortal entre México y Estados Unidos. Porque el desierto de Sonora y las montañas de Arizona esconden mucho más que solo peligros naturales conocidos y comprensibles. Esconden secretos antiguos que han existido durante siglos o milenios. Entidades y presencias que acechan pacientemente a los viajeros nocturnos vulnerables que se atreven a cruzar sus territorios ancestrales. Una criatura alta y delgada que camina torpemente sobre 2 patas como humano, pero que claramente no es humana en absoluto. Luces brillantes y misteriosas que flotan en el aire nocturno y que parecen guiar hacia la salvación, pero que en realidad llevan solo hacia la muerte horrible. Voces seductoras que llaman nombres desde la oscuridad con promesas completamente falsas de ayuda y rescate. Sombras vivientes sin sustancia física que siguen silenciosamente detrás sin nunca hacer el más mínimo ruido. Y algo terrible, antiguo y hambriento que espera pacientemente en cuevas oscuras y abandonadas, algo que ha dormido ahí durante generaciones enteras. 5 historias documentadas. 5 noches interminables de terror puro en el desierto más peligroso. 5 encuentros sobrenaturales que aquellos que los vivieron en carne propia desearían desesperadamente poder olvidar completamente, pero que permanecen grabados en sus mentes como pesadillas recurrentes. Prepárense mentalmente y emocionalmente para descubrir que los mayores peligros verdaderos del desierto fronterizo no siempre son necesariamente los que se pueden ver claramente bajo la luz brillante del día. Historia 1. La cosa que camina. El grupo de 7 José Ramírez formaba parte de un grupo de 7 personas completamente desesperadas que intentaban cruzar el desierto absolutamente mortal de Sonora en abril caluroso de 2022. El grupo diverso incluía a José, un hombre trabajador de 32 años, originario de las montañas de Oaxaca, que había trabajado como carpintero toda su vida. Su primo hermano, Miguel, de 28 años, mecánico talentoso que ya no podía encontrar trabajo suficiente en México. 2 hermanos jóvenes y fuertes de Honduras, Carlos y Eduardo, ambos en sus 20s tempranos, huyendo de violencia de pandillas que había matado a su padre. Una mujer valiente llamada Rosa del Salvador, de 35 años, enfermera de profesión que buscaba reunirse con sus hijos que ya habían cruzado años atrás, y una pareja joven enamorada de Guatemala, Ana y Roberto, ambos de solo 23 años recién cumplidos, soñando con casarse y tener familia en Estados Unidos, lejos de la pobreza extrema de su pueblo natal. Habían pagado colectivamente a un coyote experimentado $10,000 estadounidenses cada uno, dinero que representaba años de ahorros o deudas peligrosas con prestamistas sin escrúpulos, para guiarlos supuestamente de manera segura a través del desierto traicionero. El coyote, un hombre curtido y de apariencia dura de 40 años, que se hacía llamar simplemente el Flaco, por su constitución extremadamente delgada, les había prometido con confianza que el viaje completo tomaría exactamente 3 días y 3 noches si mantenían buen ritmo. Les había dicho con autoridad que conocía perfectamente rutas seguras, que evitaban patrullas fronterizas, que tenía escondites secretos estratégicamente ubicados con agua fresca y comida enlatada a lo largo del camino peligroso, que los llevaría directamente, sin desvíos, a un lugar específico donde un vehículo confiable los estaría esperando pacientemente del otro lado de la línea fronteriza. Comenzaron la caminata al atardecer, cuando el calor del día comenzaba a disminuir. El plan era caminar durante la noche cuando las temperaturas eran más tolerables y descansar durante el día bajo cualquier sombra que pudieran encontrar.
La primera noche transcurrió sin incidentes. Caminaron durante 8 horas por terreno rocoso y difícil. El flaco los guiaba con GPS y linterna, moviéndose con la confianza de alguien que había hecho este viaje muchas veces antes. Se detuvieron al amanecer. Encontraron refugio bajo un grupo de árboles secos y durmieron durante las horas más calurosas del día. La segunda noche comenzó igual que la primera, pero aproximadamente a las 2 de la madrugada, el flaco se detuvo abruptamente. Levantó su mano en señal de silencio. El grupo se congeló, sus corazones latiendo fuertemente. En el desierto, el peligro podía venir de muchas formas. La patrulla fronteriza, bandidos que robaban y a veces mataban a los migrantes, vigilantes armados. «¿Qué pasa?», susurró Miguel. El flaco no respondió. Solo miraba hacia la oscuridad adelante, su linterna apagada. El grupo esperó en silencio tenso durante varios minutos. Finalmente, el flaco habló con voz baja y tensa. «Hay algo ahí adelante, en el camino». «¿Qué es?», preguntó José. «No lo sé. Algo grande. Se está moviendo». El grupo miró hacia donde el flaco señalaba. Al principio no vieron nada excepto oscuridad. Luego, gradualmente, sus ojos se ajustaron y vieron lo que el flaco había visto. Había algo parado en medio del sendero, aproximadamente a 50 metros adelante. Era grande, más alto que una persona promedio. Tenía forma vagamente humanoide, con 2 piernas, 2 brazos y algo que podría ser una cabeza. Pero la proporción estaba mal. Los brazos eran demasiado largos, colgando casi hasta el suelo. La cabeza era demasiado grande y de forma extraña, y estaba completamente inmóvil, como estatua. «Es una persona», dijo Rosa con voz temblorosa. «No», respondió el flaco. «Las personas no se quedan tan quietas». «Tal vez está herido», sugirió Ana. «Necesitando ayuda». El flaco sacudió su cabeza. «He visto muchas cosas en este desierto, y eso no es persona herida. Vamos a rodearlo. Den un arco amplio». El grupo comenzó a moverse hacia la derecha, alejándose del sendero, dando a la figura un amplio margen. Caminaban lentamente, tratando de no hacer ruido. José mantenía sus ojos fijos en la figura. Todavía no se había movido. Habían caminado aproximadamente 20 metros cuando la figura giró su cabeza. El movimiento fue rápido, antinatural, como búho girando su cuello. Y aunque estaba demasiado oscuro para ver detalles, José podía sentir que la cosa los estaba mirando directamente. «Está mirando hacia nosotros», susurró Eduardo. «Sigan caminando», ordenó el flaco. «No corran, no hagan ruido». Pero era demasiado tarde. La cosa comenzó a moverse, no caminaba como humano. Sus movimientos eran espasmódicos, como marioneta controlada por titiritero incompetente, pero era rápido, mucho más rápido de lo que algo tan grande debería poder moverse. «¡Corran!», gritó el flaco. El grupo corrió. Corrían a ciegas en la oscuridad, tropezando con rocas y arbustos, rasguñándose con espinas de cactus. Detrás de ellos podían escuchar a la cosa persiguiéndolos. Hacía sonidos mientras corría. No eran sonidos humanos. Eran algo entre gruñido animal y chillido mecánico. José corrió tan rápido como sus piernas lo llevaban. Podía escuchar a los otros del grupo dispersándose en diferentes direcciones. El plan de permanecer juntos se había evaporado en el pánico. José corrió durante lo que sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente se detuvo, doblándose sobre sus rodillas, jadeando por aire. Escuchó. No había sonidos de persecución. La cosa no lo había seguido, o al menos no lo había alcanzado. José se enderezó lentamente y miró alrededor. Estaba completamente solo. No podía ver ni escuchar a ninguno de los otros miembros del grupo. No tenía idea de en qué dirección estaban o si estaban vivos. José llamó en voz baja. No hubo respuesta. Llamó más fuerte. Todavía nada.
José pasó el resto de la noche escondido detrás de una roca grande, esperando el amanecer. Cuando el sol finalmente salió, comenzó a buscar a los otros. Encontró a Miguel después de 2 horas de búsqueda. Su primo estaba sentado bajo un árbol pequeño, con rasguños sangrantes en brazos y piernas, pero vivo. Los dos se abrazaron con alivio. Juntos buscaron durante todo el día. Encontraron a Rosa al mediodía, deshidratada pero ilesa. Encontraron a Carlos y Eduardo juntos cerca del atardecer. No encontraron a el flaco, Ana ni Roberto. Los 5 sobrevivientes continuaron hacia el norte sin guía, usando el sol para orientarse. 2 días después, cruzaron a Estados Unidos y se entregaron a la patrulla fronteriza, prefiriendo la deportación a morir en el desierto. José nunca descubrió qué había pasado con el flaco, Ana y Roberto. Nunca supo qué era la cosa que los había perseguido. Pero años después, todavía tiene pesadillas donde escucha ese sonido, el gruñido chillido de algo que no es humano ni animal. El sonido de la cosa que camina en el desierto de Sonora. Historia 2. Las luces falsas. La mujer sola. María Hernández cruzaba el desierto sola. No había sido su plan original. Había comenzado el viaje con su esposo David y su hijo de 15 años, Javier. Habían pagado a Coyote, que los abandonó después del primer día, tomando su dinero y desapareciendo en la noche. Pero María, David y Javier habían decidido continuar de todos modos. Tenían agua, tenían mapa y, sobre todo, tenían desesperación. En su pueblo en Michoacán, el cartel había amenazado a David. O se unía a ellos o moría. La única opción era huir. El segundo día en el desierto, David se torció el tobillo gravemente. No podía caminar. María y Javier lo ayudaron durante horas, pero su progreso era demasiado lento. El agua se estaba acabando. David tomó una decisión. Le dijo a María y Javier que continuaran sin él, que lo dejaran con algo de agua y que enviaran ayuda una vez que llegaran al otro lado. María se negó al principio, pero David insistió. Si todos se quedaban, todos morirían. Si María y Javier continuaban, al menos tenían chance de sobrevivir. Con corazones rotos, María y Javier dejaron a David bajo la sombra de una roca grande con la mitad del agua que les quedaba. Prometieron enviar ayuda, prometieron que regresarían. Caminaron durante el resto del día. Al anochecer, Javier comenzó a mostrar signos de insolación, fiebre alta, confusión, vómitos. María hizo lo único que podía hacer. Lo hizo descansar, le dio el resto del agua y esperó que mejorara con la noche fresca. Pero Javier empeoró. Para la medianoche estaba inconsciente. María sostuvo a su hijo, rezando, suplicando a Dios que lo salvara. Cuando amaneció, Javier había muerto. María lo sostuvo durante horas, incapaz de aceptar que su hijo se había ido. Finalmente, cuando el sol estaba alto y el calor se volvía insoportable, María tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Dejó el cuerpo de su hijo bajo un árbol seco, marcó el lugar lo mejor que pudo y continuó caminando. No tenía más agua, no tenía comida, no tenía mapa porque David lo había llevado, pero María continuó, porque rendirse significaba que David y Javier habían muerto en vano. Caminó durante todo el día bajo el sol brutal. Su piel se quemó, sus labios se agrietaron y sangraron. Su visión comenzó a nublarse. María sabía que estaba muriendo. Cuando cayó la noche, María ya no podía caminar. Solo podía arrastrarse. Se arrastró sobre manos y rodillas, cada movimiento agonía, y entonces vio las luces. Eran 2 luces brillantes en la distancia, aproximadamente a 500 metros. Parecían faros de vehículo. María sintió esperanza desesperada. Era rescate. Alguien había venido a buscarla. María intentó gritar, pero su garganta estaba demasiado seca. Solo pudo hacer sonido áspero. Pero las luces parecían haberse dado cuenta de ella de todos modos. Comenzaron a moverse en su dirección.
María se arrastró hacia las luces. Las luces se acercaban también. Iban a encontrarse a mitad de camino. Pero a medida que las luces se acercaban, María comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Las luces no se movían como vehículo, no rebotaban sobre terreno irregular. Se movían suavemente, flotando a aproximadamente 2 metros sobre el suelo, y no había sonido de motor, no había sonido en absoluto. María se detuvo. Las luces también se detuvieron, ahora a solo 20 metros de distancia. María podía verlas claramente. No eran faros, eran 2 esferas de luz blanca brillante, flotando en el aire sin fuente visible, y mientras María miraba, las luces comenzaron a cambiar. La luz blanca se volvió rojiza, las esferas comenzaron a pulsar, latiendo como corazones. María sintió terror profundo. Esto no era rescate, esto era algo más, algo malo. Las luces comenzaron a moverse nuevamente, acercándose a María. María intentó arrastrarse en dirección opuesta, pero estaba demasiado débil. Solo pudo moverse unos metros antes de colapsar completamente. Las luces flotaban sobre ella ahora, a solo metros de distancia. María podía sentir calor emanando de ellas. No era calor del sol, era diferente, antinatural. Y entonces las luces hablaron, no con voz audible. Las palabras aparecieron directamente en la mente de María. Ven con nosotros, ya no sufrirás, ya no tendrás sed, ya no sentirás dolor. Era tentador. María estaba tan cansada de sufrir, tan cansada de dolor y sed y pérdida. Sería tan fácil rendirse, dejar que las luces la llevaran a donde fuera que quisieran llevarla. Pero entonces María pensó en David, en Javier. Habían muerto para que ella pudiera vivir. Ella no podía rendirse ahora. María cerró sus ojos y giró su rostro lejos de las luces. No, susurró María con su voz rota, no iré con ustedes. Las luces pulsaron con enojo. El calor se intensificó, casi quemando. Pero María mantuvo sus ojos cerrados, su voluntad firme. Después de lo que pareció eternidad, el calor disminuyó. María abrió sus ojos. Las luces se estaban alejando, flotando de regreso en la dirección de donde habían venido. En minutos habían desaparecido en la oscuridad. María se quedó sola en el desierto nuevamente, pero había rechazado a las luces y por alguna razón sentía que había tomado la decisión correcta. María fue encontrada la mañana siguiente por patrulla fronteriza. Estaba gravemente deshidratada, casi muerta. Pasó 2 semanas en hospital recuperándose. Cuando se recuperó lo suficiente para hablar, María les contó a las autoridades sobre David y Javier. Equipos de búsqueda fueron enviados. El cuerpo de Javier fue encontrado exactamente donde María dijo que estaría. Pero David nunca fue encontrado. Solo quedaba la roca grande donde María lo había dejado. Pero David había desaparecido. María se pregunta si David vio las luces también, si las siguió pensando que eran rescate, y a dónde lo llevaron si lo hizo. María vive en Estados Unidos ahora, trabajando como limpiadora. Cada noche, cuando ve luces en la distancia, faros de autos, luces de casas, se pregunta cuáles son reales y cuáles son las luces falsas del desierto, esperando para guiar a otros viajeros desesperados hacia su perdición. Historia 3. Las voces en la montaña. El cruce por la Sierra Pedro Sánchez y su hermano menor Antonio intentaban cruzar la frontera por las montañas de Arizona en lugar del desierto. Habían escuchado que el desierto estaba demasiado vigilado, demasiado peligroso. Las montañas serían más difíciles físicamente, pero tal vez más seguras. Estaban equivocados. Los hermanos, de 35 y 28 años respectivamente, habían crecido en las montañas de Oaxaca. Estaban acostumbrados a terreno difícil, a largas caminatas en elevación.
pensaban que las montañas de Arizona no serían problema. Comenzaron su cruce en junio de 2023. El plan era caminar durante 3 días hasta alcanzar un pueblo pequeño del otro lado donde un contacto los estaría esperando. Los primeros 2 días fueron duros pero manejables. Las montañas eran escarpadas, con senderos rocosos y pendientes pronunciadas. Pero Pedro y Antonio progresaban constantemente. La tercera noche se perdieron. Un sendero que su GPS mostraba resultó no existir. Intentaron encontrar ruta alternativa, pero solo se adentraron más en territorio desconocido. Para medianoche estaban completamente perdidos en las montañas. Decidieron detenerse y esperar la luz del día para orientarse. Se sentaron en una meseta pequeña, rodeada de rocas, compartiendo su última botella de agua. La noche estaba fría. El viento soplaba fuertemente, haciendo silbar entre las rocas. Y entonces escucharon una voz. Pedro, Antonio. Ambos hermanos se congelaron. Alguien había llamado sus nombres, pero eso era imposible. Nadie sabía que estaban aquí. «Hola», llamó Pedro. «¿Quién está ahí?» No hubo respuesta excepto el viento. Pedro y Antonio se miraron. «¿Escuchaste eso?», preguntó Antonio. «Sí», respondió Pedro. «Alguien dijo nuestros nombres». Esperaron, escuchando. Varios minutos pasaron en silencio. «Debe haber sido el viento», dijo Pedro finalmente, haciendo sonidos extraños en las rocas. «Pero no sonó como viento», insistió Antonio. «¿Qué más podría ser? Nadie más está aquí». Intentaron establecerse para dormir, pero ambos estaban inquietos. 10 minutos después, escucharon la voz nuevamente. «Pedro, Antonio, ayúdennos». Esta vez era claramente una voz humana, y sonaba como estaba en angustia. «Alguien necesita ayuda», dijo Antonio poniéndose de pie. «Espera», dijo Pedro. «Algo no está bien. ¿Cómo saben nuestros nombres?» «Tal vez son otros migrantes que nos escucharon hablar antes. No hemos visto a nadie en 2 días». Pero la voz sonó nuevamente, más urgente. «Por favor, estamos heridos. Necesitamos ayuda». Antonio comenzó a caminar en la dirección de la voz. Pedro lo siguió con reluctancia. La voz los guió por las rocas, siempre adelante, siempre justo fuera de vista. Caminaron durante 20 minutos, adentrándose más en las montañas. «Antonio, esto es mala idea», dijo Pedro. «Deberíamos regresar». Pero Antonio estaba decidido. Alguien necesitaba ayuda. No podían simplemente ignorarlo. La voz los llevó a un barranco estrecho entre 2 paredes de roca. Era oscuro, el cielo apenas visible como línea delgada sobre sus cabezas. «Estamos aquí», llamó Antonio. «¿Dónde están?» La voz respondió, ahora viniendo desde el fondo del barranco. «Aquí abajo. Por favor, date prisa». Antonio comenzó a caminar más profundo en el barranco. Pedro lo siguió, su sentido de alarma creciendo con cada paso. El barranco se hacía más estrecho, las paredes cerrándose a ambos lados. Llegaron a punto donde apenas podían pasar de lado. «Antonio, necesitamos regresar ahora», insistió Pedro. Pero entonces Antonio se detuvo abruptamente. Pedro casi chocó contra él. «¿Qué pasa?», preguntó Pedro. Antonio señaló adelante. El barranco terminaba en pared sólida de roca. Un callejón sin salida. «No hay nadie aquí», susurró Antonio. Y entonces las voces comenzaron. No una voz, múltiples voces, docenas de ellas, todas hablando al unísono. «Pedro, Antonio, se quedaron. Ahora son nuestros». Las voces venían desde todas direcciones, desde arriba, desde abajo, desde las paredes del barranco. Llenaban el espacio estrecho con sonido ensordecedor. Los hermanos se voltearon para correr de regreso, pero el camino estaba bloqueado. No físicamente, simplemente no podían moverse en esa dirección. Era como si fuerza invisible los empujara de vuelta hacia el fondo del barranco. Las voces se reían ahora.
No era risa humana, era sonido terrible, como vidrio rompiéndose mezclado con aullidos. Pedro agarró la mano de Antonio. «No escuches», gritó Pedro sobre el ruido. «Son mentiras. No son reales». «Pero parecen tan reales», dijo Antonio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pedro comenzó a rezar en voz alta: «El Padre nuestro». Las palabras eran difíciles de formar con las voces gritando a su alrededor, pero Pedro persistió. Antonio se unió a él. Juntos, los hermanos rezaron, sus voces apenas audibles sobre la cacofonía. Gradualmente, las voces falsas comenzaron a disminuir. El volumen bajó. Las risas se desvanecieron. Después de varios minutos, el barranco quedó en silencio. Y la fuerza invisible que los había estado reteniendo desapareció. Pedro y Antonio corrieron de vuelta por el barranco, sin mirar atrás, hasta que salieron a espacio abierto. No se detuvieron. Corrieron durante 1 hora hasta que estaban demasiado exhaustos para continuar. Solo entonces se detuvieron para recuperar el aliento. «¿Qué fue eso?», jadeó Antonio. «No lo sé», respondió Pedro, «pero casi nos atrapa». Los hermanos encontraron su camino fuera de las montañas al día siguiente. Se entregaron a la primera patrulla fronteriza que encontraron. Fueron deportados de vuelta a México. Nunca intentaron cruzar nuevamente, porque Pedro y Antonio saben que hay cosas en esas montañas. Cosas que usan voces para atraer a los perdidos hacia lugares de donde no pueden escapar. Y ellos tuvieron suerte de escapar cuando lo hicieron. Historia 4. La sombra que sigue. El joven solo. Luis Torres tenía solo 17 años cuando intentó cruzar la frontera solo. Su familia no tenía dinero para coyote, así que Luis decidió intentarlo por su cuenta. Había estudiado mapas, había leído sobre las rutas, había preparado tanto como un adolescente podía. Luis salió de Nogales, Sonora, en septiembre de 2022. Llevaba mochila con 4 galones de agua, comida enlatada, mapa, brújula y linterna. Pensó que estaba preparado. Las primeras 24 horas fueron mejor de lo esperado. Luis siguió sendero que había identificado en el mapa. Progresó bien, cubriendo buena distancia. Se sintió confiado. La segunda noche, Luis notó algo extraño. Cuando se detenía para descansar y miraba hacia atrás, veía sombra en la distancia. Era difícil de distinguir en la oscuridad, pero parecía haber forma oscura siguiéndolo aproximadamente a 100 metros de distancia. Luis pensó que tal vez era otro migrante. Llamó, ofreciendo compartir agua. No hubo respuesta. La sombra no se acercó ni se alejó. Solo se quedó a la misma distancia. Luis continuó caminando. Cuando miraba hacia atrás cada 15 minutos, la sombra todavía estaba ahí, siempre a la misma distancia, nunca acercándose, nunca alejándose. Luis comenzó a sentirse inquieto. Intentó acelerar el paso, la sombra aceleró también. Intentó reducir velocidad, la sombra hizo lo mismo. Era como si la sombra estuviera vinculada a Luis, manteniendo distancia constante sin importar qué hiciera. Cuando amaneció, Luis miró hacia atrás, esperando ver finalmente qué lo había estado siguiendo. Pero no había nada. El desierto detrás de él estaba completamente vacío. Luis se dijo que había sido imaginación, producto de fatiga y nervios. Descansó durante el día y continuó al anochecer, pero cuando cayó la noche nuevamente, la sombra estaba de vuelta, exactamente a 100 metros detrás. Luis la vio claramente esta vez. Era forma humanoide, alta y delgada, pero los detalles eran imposibles de distinguir en la oscuridad. Luis decidió confrontarla. Se detuvo y esperó. La sombra se detuvo también. Luis comenzó a caminar hacia atrás, hacia la sombra. La sombra comenzó a retroceder, manteniendo la distancia. Luis corrió hacia la sombra.
La sombra huyó a la misma velocidad. Luis no podía alcanzarla. Frustrado y asustado, Luis se dio vuelta y continuó su viaje. La sombra lo siguió. Durante los siguientes 2 días, la sombra fue compañía constante de Luis. Solo aparecía de noche, siempre a 100 metros, nunca acercándose, nunca alejándose. Luis dejó de intentar entenderlo. Solo aceptó que la sombra estaba ahí. Se volvió casi reconfortante de manera extraña. Luis estaba solo en el desierto, pero la sombra le recordaba que no estaba completamente solo. Pero la 4ª noche algo cambió. Luis estaba caminando como usual cuando miró hacia atrás y notó que la sombra estaba más cerca, no a 100 metros, tal vez a 80 metros. Luis se detuvo. La sombra se detuvo. Pero cuando Luis continuó, la sombra estaba definitivamente más cerca que antes. 1 hora después, Luis miró nuevamente. La sombra estaba a 60 metros. La sombra se estaba acercando, lenta pero constantemente. Luis aceleró su paso. Caminaba tan rápido como podía sin correr, pero cuando miraba hacia atrás cada vez, la sombra estaba más cerca. 50 metros, 40 metros, 30 metros. Luis comenzó a correr. Corría con toda su energía restante, su mochila golpeando su espalda, sus pulmones ardiendo. Pero no importaba qué tan rápido corriera, la sombra seguía acercándose. 20 metros, 10 metros. Luis podía escucharla ahora. Hacía sonido mientras se movía. Era como susurro. Miles de voces, susurrando al unísono, demasiado bajo para entender las palabras, pero lo suficientemente alto para escuchar el tono. Y el tono era hambriento. Luis corrió hasta que no pudo correr más. Tropezó y cayó, rodando por pendiente pequeña. Cuando se detuvo miró hacia atrás con terror. La sombra estaba parada en la cima de la pendiente, mirando hacia abajo. Estaba ahora a solo 5 metros de distancia, y por primera vez Luis podía verla claramente. No era humana. Tenía forma vagamente humana, pero estaba hecha completamente de oscuridad. No oscuridad como ausencia de luz, sino oscuridad sustancial, como si fuera hecha de noche solidificada, y donde debería tener rostro, solo había vacío más profundo que el espacio entre las estrellas. La sombra comenzó a descender la pendiente hacia Luis. Luis intentó levantarse para correr, pero estaba demasiado exhausto. Solo pudo arrastrarse hacia atrás. La sombra se acercaba. Extendió lo que podría ser brazo hacia Luis. Luis cerró sus ojos, esperando el final, y entonces escuchó voz. «Oye, ¿estás bien?» Luis abrió sus ojos. Había luz brillando en su rostro. Linterna. Y detrás de la linterna había hombre real. Un hombre con uniforme verde. Patrulla fronteriza. Luis miró hacia donde había estado la sombra. No había nada ahí. El agente ayudó a Luis a ponerse de pie. «¿Estás solo?», preguntó el agente. «Sí», respondió Luis. «Solo yo». El agente revisó alrededor con su linterna. Parecía que había alguien más aquí. «Vi sombra, solo yo», repitió Luis. Luis fue procesado y deportado de regreso a México. Nunca intentó cruzar nuevamente, porque Luis sabe que la sombra todavía está ahí en el desierto, esperando, y si Luis regresa, la sombra lo recordará. Y la próxima vez no habrá patrulla fronteriza para salvarlo. Historia 5. Lo que espera en la cueva. El refugio equivocado, Elena Morales y su hijo de 12 años, Diego, cruzaban el desierto en marzo de 2023. Elena era viuda. Su esposo había muerto en accidente 2 años antes. No había futuro para ella y Diego en su pueblo en Guatemala. Así que tomaron la decisión desesperada de intentar llegar a Estados Unidos. Habían sido parte de grupo más grande, pero el grupo se había separado después de encuentro con bandidos que robaron todo su dinero. Elena y Diego continuaron solos, con solo mochila pequeña de agua y algunos paquetes de galletas. El tercer día en el desierto,
una tormenta de arena apareció sin advertencia. Elena y Diego se encontraron en medio de vientos huracanados y arena que hacía imposible ver más allá de unos metros. Necesitaban refugio inmediatamente o serían enterrados vivos. Elena vio formación rocosa adelante. Había oscuridad que podría ser abertura. Una cueva. Elena agarró la mano de Diego y corrieron hacia ella. Efectivamente, había cueva. No muy profunda, tal vez 10 metros, pero suficiente para protegerlos de la tormenta. Elena y Diego se refugiaron adentro, tosiendo arena de sus pulmones, limpiando arena de sus ojos. La tormenta rugía afuera. Elena y Diego se sentaron en el suelo de la cueva, esperando que pasara. Elena sacó una de sus preciosas botellas de agua y le dio trago pequeño a Diego. «¿Estaremos bien, mamá?», preguntó Diego. «Sí, cariño. Solo tenemos que esperar que pase la tormenta». Esperaron durante 2 horas. La tormenta no mostraba signos de disminuir. De hecho, parecía empeorar. Elena comenzó a preocuparse de que pudieran estar atrapados en la cueva durante todo el día. Diego exploró la cueva con linterna pequeña que Elena había logrado guardar. La cueva era más profunda de lo que Elena había pensado al principio. Había túnel estrecho en la pared trasera que conducía más profundo en la roca. «Mamá, ven a ver esto», llamó Diego. Elena fue a donde Diego estaba parado en la entrada del túnel. «Creo que hay cámara más grande más atrás», dijo Diego. «Tal vez deberíamos ir ahí. Estaríamos más protegidos de la arena». Elena no estaba segura. Adentrarse más en cueva desconocida no parecía buena idea. Pero Diego tenía punto. Arena estaba soplando incluso en esta cámara frontal. Más profundo podría ser más seguro. «Está bien», dijo Elena, «pero nos quedamos juntos. No te separes de mí». Se arrastraron por el túnel estrecho. Después de aproximadamente 5 metros, se abrió en cámara más grande como Diego había dicho. Esta cámara era aproximadamente 3 veces el tamaño de la entrada, con techo más alto. Y lo más importante, no había arena soplando aquí. Elena y Diego se acomodaron en esta cámara interior. Era oscuro excepto por la linterna de Elena. Frío, pero seco. Podían escuchar la tormenta débilmente, ahora solo rumor distante. «Comeremos algo y descansaremos», dijo Elena. «Cuando pase la tormenta, saldremos». Elena sacó paquete de galletas. Lo compartieron comiendo lentamente para hacer que durara. Diego bebió más agua. Entonces Diego se congeló, galleta a mitad de camino a su boca. «Mamá», susurró. «¿Escuchas eso?» Elena escuchó. Al principio no oyó nada excepto la tormenta distante, pero entonces lo captó. Un sonido viniendo desde más profundo en la cueva. Sonido de respiración, pesada, lenta, como algo grande durmiendo. Elena apagó la linterna inmediatamente. Oscuridad total los envolvió. «No te muevas», susurró Elena a Diego. «No hagas ruido». Se quedaron completamente quietos en la oscuridad escuchando. La respiración continuaba. Inhalación lenta, exhalación lenta, constante, rítmica. «Hay algo más aquí con nosotros», susurró Diego, su voz temblando. «Lo sé», respondió Elena, «pero tal vez está dormido. Si no lo molestamos, tal vez no nos notará». Permanecieron inmóviles durante lo que sintió como eternidad. La respiración nunca se detuvo, nunca cambió de ritmo. Gradualmente los ojos de Elena se ajustaron a la oscuridad. Podía ver forma vaga del túnel por el que habían entrado, y podía ver algo más profundo en la cueva, en la oscuridad más allá de donde la luz había alcanzado antes, había forma enorme. Era grande, mucho más grande que persona, acostada en el suelo de la cueva, y se movía ligeramente con cada respiración. Elena sintió terror absoluto. Lo que fuera que era, no era humano, no era animal del desierto,
Era algo más, algo que hacía su hogar en cuevas profundas y oscuras. Elena tocó el brazo de Diego suavemente, señaló hacia el túnel de salida. Diego entendió. Necesitaban irse. Ahora, lentamente, muy lentamente, comenzaron a arrastrarse hacia el túnel. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso, tratando de no hacer ningún sonido. Habían cubierto mitad de la distancia cuando Elena escuchó cambio en la respiración. Se volvió más rápida, más superficial. La cosa se estaba despertando. Elena agarró a Diego y corrieron. Corrieron hacia el túnel, se lanzaron a través de él, salieron a la cámara frontal de la cueva. Detrás de ellos escucharon sonido, no respiración, algo peor. Gruñido bajo que hizo vibrar las paredes de la cueva. La tormenta todavía rugía afuera, pero Elena no le importó. Agarró a Diego y corrieron fuera de la cueva hacia la tormenta de arena. El viento los golpeó como pared sólida. Arena los cegó. Pero siguieron corriendo, alejándose de la cueva y lo que fuera que vivía dentro. Corrieron hasta que no pudieron respirar. Luego se dejaron caer detrás de roca grande, usando su cuerpo como escudo contra la arena soplando. Se quedaron ahí durante horas hasta que la tormenta finalmente pasó. Cuando el aire se aclaró, miraron hacia atrás. Podían ver la cueva a la distancia, un agujero negro en la formación rocosa. Y parado en la entrada de la cueva, había algo. Era demasiado lejos para ver detalles, pero era grande, mucho más grande que humano, y estaba mirando en su dirección. Elena tomó la mano de Diego y se fueron en dirección opuesta. Elena y Diego fueron encontrados 2 días después por patrulla fronteriza. Estaban severamente deshidratados, pero vivos. Fueron procesados y eventualmente obtuvieron asilo en Estados Unidos basado en la situación peligrosa en Guatemala. Elena nunca contó a las autoridades sobre lo que había en la cueva. ¿A quién le creería? Pero le contó a Diego que nunca entrara a cuevas en el desierto, porque algunas cuevas ya están ocupadas y sus residentes no dan la bienvenida a intrusos. Conclusión. Hemos escuchado 5 historias de migrantes que cruzaron la frontera y encontraron más que solo los peligros naturales del desierto. Una cosa que camina con forma humana, pero movimientos inhumanos. Luces falsas que prometen salvación, pero llevan a muerte. Voces que engañan y atrapan a los perdidos. Una sombra que sigue y se acerca, y algo antiguo que duerme en cuevas profundas. 5 historias que nos recuerdan que el viaje de los migrantes es peligroso no solo por razones que entendemos. El calor, el frío, la sed, los depredadores humanos, sino también por razones que desafían explicación, entidades que habitan el desierto y las montañas, cosas que han estado ahí mucho antes de que existieran fronteras humanas y que permanecerán mucho después. Los sobrevivientes de estas historias llevan sus experiencias como cicatrices invisibles. José todavía tiene pesadillas sobre la cosa que camina. María se pregunta sobre las luces y a dónde llevaron a su esposo. Pedro y Antonio nunca olvidarán las voces en el barranco. Luis sabe que la sombra lo recuerda. Y Elena protege a Diego del conocimiento de lo que realmente vive en las cuevas del desierto. Si estas historias los han impactado, dejen un like y suscríbanse a Noches de Horror. Activen las notificaciones para más encuentros con lo inexplicable. Compartan en comentarios si han escuchado historias similares de migrantes. El desierto fronterizo tiene muchos secretos, y aquellos que lo cruzan a veces regresan con historias que no pueden explicar. Mantengan estas historias vivas, no solo como entretenimiento de terror, sino como recordatorio de que el viaje migrante es peligroso de maneras que la mayoría nunca consideran. Y que aquellos que lo intentan son valientes no solo por enfrentar los peligros conocidos, sino también por arriesgarse a encontrar los desconocidos. Hasta la próxima noche de horror.
que aquellos que cruzan fronteras encuentren solo los peligros que pueden combatir, que las luces que vean sean siempre reales y que las sombras que los sigan sean solo proyecciones de sus propios cuerpos bajo el sol. Fin del guión. Reflexión final sobre el peligro migrante. Las 5 historias que hemos compartido esta noche representan solo una pequeña fracción de los encuentros inexplicables reportados por migrantes en la frontera. Cada año, cientos de personas que sobreviven el cruce cuentan experiencias similares que desafían toda explicación racional. Autoridades y organizaciones humanitarias a menudo atribuyen estos reportes a deshidratación severa, delirios inducidos por calor extremo o trauma psicológico del viaje. Pero aquellos que han vivido estas experiencias saben la diferencia entre alucinación y realidad. José todavía se despierta gritando en medio de la noche, reviviendo el momento cuando la cosa que camina los perseguía por el desierto oscuro. Trabaja ahora en construcción en Texas, habiendo finalmente cruzado exitosamente en segundo intento años después, pero nunca habla de aquella primera noche horrible, excepto cuando las pesadillas lo fuerzan a recordar. María vive modestamente en California, limpiando casas para sobrevivir. Cada noche enciende velas por su esposo David y su hijo Javier, rezando por sus almas. Se pregunta constantemente si las luces falsas que vio todavía flotan en el desierto, esperando pacientemente atraer a otros viajeros desesperados hacia destinos desconocidos y terribles. Pedro y Antonio regresaron eventualmente a Oaxaca después de su deportación, decidiendo que ninguna vida en Estados Unidos valía el riesgo de encontrar nuevamente las voces en las montañas. Abrieron pequeño taller de carpintería juntos y viven vidas tranquilas, pero nunca suben a las montañas locales después del anochecer. Luis finalmente logró cruzar la frontera legalmente 3 años después de su encuentro con la sombra, obteniendo visa de trabajo. Vive en Arizona, irónicamente cerca del mismo desierto donde la sombra lo persiguió. A veces mira hacia el desierto desde su ventana y se pregunta si la sombra todavía camina por ahí, buscando nuevas víctimas para seguir. Elena y Diego obtuvieron asilo y viven ahora en Minnesota, lo más lejos del desierto que pudieron llegar. Diego está en preparatoria, estudiando arduamente y soñando con universidad. Nunca le ha contado a sus amigos sobre lo que vio en la cueva. Elena trabaja como asistente de enfermería y dona regularmente a organizaciones que ayudan a migrantes, sabiendo de primera mano los peligros que enfrentan. Estas 5 personas sobrevivieron no solo los peligros naturales del desierto, sino también encuentros con entidades que no deberían existir según nuestra comprensión racional del mundo. Pagaron precio psicológico alto por sus experiencias, pero también ganaron algo que muchos nunca obtienen: certeza absoluta de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o explicar. Que las fronteras entre nuestro mundo y otros mundos son más delgadas en lugares como el desierto fronterizo, y que aquellos que cruzan esas fronteras geográficas a veces cruzan también fronteras dimensionales hacia encuentros con lo imposible. Advertencias para futuros viajeros. Si ustedes o alguien que conocen está considerando hacer este viaje peligroso a través del desierto fronterizo, estas historias deberían servir como advertencias serias más allá de las advertencias obvias sobre deshidratación y calor. Hay protocolos de supervivencia no escritos que los migrantes experimentados conocen, pero que rara vez se comparten abiertamente. Primero, nunca viajen completamente solos si pueden evitarlo absolutamente. Los números proporcionan no solo seguridad práctica, sino también protección contra entidades que parecen preferir víctimas solitarias y vulnerables. Luis estaba solo cuando la sombra lo eligió.
María estaba sola cuando las luces falsas aparecieron. La soledad en el desierto es invitación abierta para cosas que acechan en la oscuridad. Segundo, si ven luces inexplicables flotando en el desierto nocturno, especialmente luces que se mueven de manera antinatural o que parecen seguirlos, aléjense inmediatamente en dirección opuesta. No importa qué tan desesperados estén por rescate o ayuda. Las luces verdaderas de vehículos de rescate se mueven de maneras predecibles sobre terreno. Las luces que flotan o se mueven suavemente son casi certeza de ser las luces falsas que María encontró. Tercero, si escuchan voces llamándolos por nombre en áreas donde no debería haber nadie más, especialmente en formaciones rocosas o barrancos, no respondan y definitivamente no sigan las voces. Pedro y Antonio casi murieron porque siguieron voces que sabían sus nombres. Las entidades del desierto tienen maneras de conocer información sobre sus víctimas, información que usan para atraerlas hacia peligro. Cuarto, nunca entren a cuevas o formaciones rocosas profundas sin verificar exhaustivamente, primero, que están desocupadas. Elena y Diego tuvieron suerte extrema de que la cosa en la cueva estuviera durmiendo cuando entraron. Si hubiera estado despierta y activa, esta historia habría terminado muy diferente y mucho más trágicamente. Quinto y más importante, si encuentran algo que claramente no es natural, algo que desafía explicación, no intenten entenderlo o confrontarlo. Simplemente huyan tan rápido y tan lejos como puedan. La curiosidad sobre fenómenos paranormales puede ser mortal en desierto donde ayuda está a días de distancia. Estas reglas no son garantía de seguridad. El desierto fronterizo es peligroso de innumerables maneras, tanto mundanas como sobrenaturales. Pero seguir estas advertencias basadas en experiencias reales de sobrevivientes podría hacer diferencia entre vida y muerte para futuros viajeros que no tienen otra opción, excepto intentar el cruce. El costo humano real, más allá del terror sobrenatural, es importante recordar el costo humano real de la migración fronteriza. Cada año, organizaciones humanitarias recuperan cientos de cuerpos del desierto. Familias esperan eternamente noticias de seres queridos que nunca llegan. Niños crecen sin padres. Padres envejecen sin saber si sus hijos adultos están vivos o muertos en algún lugar del desierto infinito. Las 5 personas en nuestras historias tuvieron finales relativamente afortunados comparados con miles que no sobreviven. José, María, Pedro, Antonio, Luis, Elena y Diego están vivos, traumatizados, marcados para siempre por experiencias que nunca olvidarán, pero vivos. Pueden contar sus historias, pueden advertir a otros, pueden vivir con conocimiento de que sobrevivieron algo que mató a muchos otros. Pero ¿qué hay de aquellos que no sobrevivieron? ¿Qué hay de el Flaco, Ana y Roberto, que desaparecieron aquella noche cuando la cosa que camina atacó el grupo? Sus cuerpos nunca fueron encontrados, sus familias nunca supieron exactamente qué pasó. Viven con incertidumbre eterna, preguntándose si sus seres queridos están muertos o perdidos o atrapados en algún lugar imposible. ¿Qué hay de David, el esposo de María, que fue dejado bajo roca con tobillo roto? Las patrullas de búsqueda no encontraron su cuerpo donde María dijo que estaría. Simplemente había desaparecido. María vive con culpa de haberlo dejado, preguntándose si las luces falsas lo encontraron también, si lo llevaron al mismo lugar misterioso a donde intentaban llevarla. Estas historias de terror tienen víctimas reales, personas reales con nombres, familias, sueños, esperanzas, personas que tomaron decisión desesperada de arriesgar todo por oportunidad de vida mejor, y algunas encontraron no solo muerte, sino algo peor. Encontraron desaparición en circunstancias que desafían explicación.
Encontraron destinos que sus familias nunca podrán comprender completamente. Mensaje final. Estas 5 historias no son simplemente entretenimiento de terror para asustar en noche oscura. Son testimonios documentados de personas reales que vivieron experiencias traumáticas durante sus viajes migrantes. Merecen ser escuchadas con respeto y seriedad. Si están en situación donde están considerando migración peligrosa, por favor, investiguen todas las opciones legales disponibles primero. Hay organizaciones que ayudan con procesos de asilo, visas de trabajo, reunificación familiar. El viaje a través del desierto debería ser absoluto último recurso, cuando todas las otras opciones han sido agotadas completamente. Si conocen a alguien que está planeando hacer este viaje y no pueden disuadirlos, al menos compartan estas advertencias. Díganles sobre los peligros tanto naturales como sobrenaturales. Asegúrense de que vayan preparados con agua abundante, mapas precisos, conocimiento de rutas y preferentemente con grupo confiable de viajeros. Y si son de aquellos afortunados que nunca han tenido que considerar migración desesperada, estas historias deberían darles perspectiva sobre sacrificios extremos que algunos hacen buscando seguridad y oportunidad. La próxima vez que escuchen sobre migrantes en noticias, recuerden que cada estadística representa persona real con historia. Y algunas de esas historias incluyen encuentros con terror más allá de comprensión humana normal. El desierto fronterizo guarda sus secretos celosamente. Los muertos no cuentan historias. Los desaparecidos no pueden testificar. Solo los sobrevivientes traumatizados como José, María, Pedro, Antonio, Luis y Elena pueden compartir lo que realmente sucede en oscuridad del desierto, cuando el sol se pone y las cosas antiguas despiertan. Escuchen sus advertencias, respeten sus experiencias. Y si alguna vez se encuentran en desierto de noche y ven o escuchan algo que no debería estar ahí, recuerden estas 5 historias y hagan lo que sea necesario para sobrevivir. Porque en el desierto fronterizo la supervivencia requiere más que solo agua y resistencia física. Requiere voluntad de creer en lo imposible y sabiduría para huir de lo inexplicable. Epílogo. Los que nunca regresaron. Hay una última categoría de migrantes que debemos mencionar antes de concluir. Aquellos que entraron al desierto fronterizo y nunca regresaron de ninguna forma, ni vivos para contar historias, ni muertos para ser enterrados por familias. Simplemente desaparecieron como si el desierto mismo los hubiera tragado en sus profundidades sin fondo. Cada año, organizaciones que rastrean muertes migrantes reportan números específicos. Tantos cuerpos encontrados, tantos identificados, tantos devueltos a familias. Pero hay otro número que rara vez se menciona públicamente. El número de personas reportadas como habiendo entrado al desierto, pero cuyos cuerpos nunca son encontrados. Este número es significativamente más alto que las muertes confirmadas. Algunos de estos desaparecidos probablemente murieron en lugares remotos donde sus cuerpos aún no han sido descubiertos. El desierto es vasto. Nuevos cuerpos emergen de la arena años después de desapariciones. Esto es explicable y comprensible, pero otros desaparecidos no encajan en patrones normales. Personas que entraron al desierto en grupos y simplemente se desvanecieron sin dejar rastro mientras otros del grupo sobrevivieron. Personas cuyos cuerpos deberían haber sido encontrados basándose en última ubicación conocida, pero que simplemente no están ahí cuando equipos de búsqueda llegan. Las 5 historias que compartimos esta noche incluyen varias de estas desapariciones inexplicables. El flaco, Ana y Roberto. David, el esposo de María.
Todos desaparecieron en circunstancias que sugieren algo más que muerte natural en desierto. Algo los tomó, algo los llevó, y nunca fueron vistos nuevamente. Hay teorías entre comunidades migrantes que cruzan regularmente. Algunas personas creen que el desierto mismo es consciente de alguna manera, que toma tributo de aquellos que lo cruzan. Otros creen en entidades específicas, como las que aparecen en nuestras historias. La cosa que camina, las luces falsas, las voces, la sombra, lo que habita las cuevas. Estas entidades no solo matan, toman, arrastran a sus víctimas a lugares desconocidos para propósitos incomprensibles, y aquellos que son tomados nunca regresan para explicar qué les pasó o dónde fueron llevados. Esta es quizás la verdad más aterradora sobre el desierto fronterizo. No solo que puedes morir ahí de 1000 maneras diferentes, sino que puedes desaparecer completamente. Puedes ser borrado de existencia. Tu familia nunca sabrá tu destino. Tu cuerpo nunca será enterrado. Tu historia nunca será contada. Los sobrevivientes de nuestras 5 historias tuvieron suerte increíble. Encontraron fuerzas para resistir o escapar de entidades que fácilmente podrían haberlos tomado también. Pero llevan conocimiento pesado de que otros no tuvieron esa suerte, y viven con memoria de rostros de aquellos que desaparecieron aquellas noches oscuras en el desierto. Así que, cuando escuchen estadísticas sobre migrantes muertos en frontera, recuerden que los números reales son probablemente mucho más altos, porque no todos los muertos son encontrados, y no todas las desapariciones son explicables. El desierto guarda sus secretos, y algunos de esos secretos tienen nombres humanos.